agradecemos por sumarse. La idea de la presentación de hoy, o mi idea, es dar un poco un panorama de cuál fue en principio, la reacción que hubo en el mercado después de los resultados de las elecciones, que claramente por la dinámica de mercado no eran resultados que estaban implícitos o estaban incorporados en precios. Así que ver un poco cuál fue la reacción y ver en este nuevo panorama dónde conviene posicionarse, cosa que evidentemente no es sencillo con la volatilidad que venimos teniendo, pero al menos les voy a dar mi visión de dónde creo que es lo más beneficioso dónde es más beneficioso posicionarse hoy en día. Ahí les voy a compartir pantalla. A ver. A ver, ahí se debería ver. Se ve perfecto. ¿Se ve? ¿Y me escuchan? Así ya arranco y me quedo tranquilo. Sí. Buenísimo. Bueno, voy a arrancar por un par de comentarios respecto a cuál fue la dinámica del tipo de cambio, que evidentemente, y lo habíamos marcado la reunión pasada para los que pudieron sumarse, básicamente estamos en un esquema desde julio en el cual el objetivo de la política económica, al menos hasta el viernes, ahora con los resultados de la elección, vamos a ver que quizás no es tan evidente, pero lo que teníamos era una política económica que básicamente se enfocaba en controlar el tipo de cambio, de llegar con un tipo de cambio lo más controlado posible, de manera tal de que a su vez la inflación llegue en niveles controlados y eso poder aumentar el caudal político del gobierno. Bueno, lo que tuvimos fue ayer, después de la derrota del gobierno por más de 13 puntos en la provincia, que, insisto con lo mismo, por la dinámica del mercado se desprende que no era un escenario que estaba implícito en los precios. Lo que tuvimos fue que el tipo de cambio terminó subiendo, terminó la rueda de ayer, esto hablo del tipo de cambio spot, ¿no? Del tipo de cambio oficial, el mayorista. Terminó subiendo 4%, 54 pesos, y terminó operando en 1.409 pesos. Por momentos, durante la rueda, el tipo de cambio llegó a operar en 1.438,5, que es apenas un 2,2% abajo del techo de la banda. Acuérdense que en el techo de la banda, básicamente el Banco Central es donde, bajo este esquema, comienza a vender dólares en el medio de la banda. No vende dólares en el MULC, más allá de que viene muy activo en lo que es la operatoria de futuros, que ahora lo vamos a ver, pero esencialmente hasta el techo de la banda el Banco Central no vende dólares. Entonces lo que tuvimos es, insisto, ayer por momentos de la rueda llegó a operar el tipo de cambio 2% abajo del techo de la banda, que para que tengan una referencia hoy están en niveles de 1.470. Y lo interesante acá era que se especulaba con cuál iba a ser la estrategia del gobierno con respecto al tipo de cambio después de la elección. Básicamente la pregunta que nos hacíamos era si el gobierno iba a dejar correr el tipo de cambio, es decir, iba a dejar que se acomode, que el mercado lo acomode de acuerdo a los niveles que considere, o si iba a tratar de defender un nivel concreto de tipo de cambio. Sobre todo cuando la semana pasada, el lunes pasado, perdón, el martes pasado, el secretario de Finanzas anunció que el Tesoro iba a empezar a intervenir en el mercado de cambios, básicamente para proveer liquidez. Pero la cuestión es que no el Banco Central, sino el Tesoro, durante la semana pasada intervino directamente en el mercado de cambios. ¿Cuál es el tema ahí? Que el poder de fuego, por así decirlo, es decir, la capacidad que tiene el Tesoro para intervenir en el mercado de cambios, es bastante acotada. Según datos que todavía no están confirmados, pero uno lo puede, en base a ciertos datos que publica el Banco Central y a cuestiones que fue publicando la prensa, estimamos que al cierre de ayer, o al cierre del viernes, mejor dicho, el Tesoro tenía nada más que 1.000 millones de dólares para intervenir, dado que había vendido aproximadamente, o habría vendido aproximadamente 505 millones de dólares la semana pasada. Entonces lo que se especulaba era que iba a hacer el gobierno, si el Tesoro iba a seguir vendiendo como hizo la semana pasada, o si se iba a correr y eventualmente la intervención del gobierno iba a aparecer con el Banco Central,
si el tipo de cambio tocaba el techo de la banda. Para que tengan una idea, en el techo de la banda o el poder de fuego del Banco Central o la capacidad de intervención del Banco Central en el techo de la banda son 20.000 millones de dólares. Es decir, que tiene bastante margen como para vender dólares en ese nivel. Bueno, lo interesante fue que al menos hasta el momento, al menos en la rueda de ayer, hay que ver qué sucede hoy, obviamente, y en los días que quedan hasta octubre, pero al menos a la rueda de ayer lo que vimos es que ni el Banco Central ni el Tesoro estuvieron activos en el mercado de cambio, sino que básicamente lo que tuvimos fue que toda la dinámica que vimos acá en el mercado, en el MULC, fue puramente de movimientos de mercado, ¿no? Después, bueno, la realidad es que hay datos o datos que se van comentando de que probablemente el agro ayer haya liquidado bastante por ventas que se habían hecho en realidad el viernes, que liquidaban hoy. Entonces puede haber habido una oferta extraordinaria, por así decirlo, en el día de ayer, que obviamente no se repetiría en los próximos días. Pero insisto con lo mismo, al menos hasta hoy lo que tenemos es que ni el Tesoro ni el Banco Central estuvieron activos en el MULC vendiendo dólares. Y esta cuestión del gobierno corriéndose un poco o dejando que el tipo de cambio corra, por así decirlo, o se ubique en un nivel, que el mercado lo ubique en el nivel que considere, también lo vimos en el mercado o se desprende de los datos de lo que fue la operatoria en futuros de dólar en A3 ayer. Básicamente lo que tuvimos ayer fue que el interés abierto, esto es la cantidad de contratos vigentes que hay en el mercado de futuros en A3, subió 91 millones de dólares, que es una cifra muy menor en comparación con lo que venía siendo la participación del Banco Central en dicho de mercado. O sea, el Central, para que tengan una idea, ha llegado a vender más de 300 millones de dólares en el mercado de futuros. Bueno, ayer lo que tuvimos es que la variación del interés abierto fue de apenas 91 millones de dólares. Entonces, de acá también, sumado también a que el volumen operado en el mercado de futuros en la rueda de ayer fue de 1.400 millones de dólares, que está lejos de un promedio de 2.500 millones de dólares que habíamos registrado hace 2 semanas, e incluso también por debajo de los 1.500 millones de dólares promedios, eh, diarios promedio que tuvimos la semana pasada. Entonces lo que quiero que se lleven de esto es que la señal que vemos del gobierno hasta ahora respecto al tipo de cambio es que no salieron a defender un nivel de tipo de cambio a ultranza, sino que dejaron que el mercado lo ubique en una primera instancia, y eventualmente lo que vamos a tener es que si el tipo de cambio toca el techo de la banda, ahí sí decididamente el Banco Central saldría a intervenir tal y cual está explícito en el esquema cambiario actual. De todos modos, más allá de que yo les comentaba recién la operatoria en futuros ayer fue menor o no fue significativa, la realidad es que sí viene siendo importante la presencia del Banco Central en futuros. Acá lo que pueden ver, insisto, es el interés abierto en futuros, que es básicamente la cantidad, insisto, la cantidad de contratos vigentes que hay en el mercado. ¿Sí? Y esto da la pauta de la cantidad o cuánto movimiento hay en el mercado de futuros, y en particular de cuánto es la posición vendida del Banco Central. Suele haber una correlación muy alta entre lo que es la suba en el interés abierto, en la cantidad de contratos, y la intervención del Banco Central. Fíjense que estamos al cierre de ayer con un interés abierto que es equivalente a 7.584 millones de dólares, y estamos hablando de que son máximos desde octubre de 2023. Si hay que irse, si uno saca octubre de 2023, que acuérdense que en esa época estábamos en plena etapa de elecciones presidenciales, en las que finalmente terminó ganando Milei, pero antes de eso, si vamos un poco más atrás, tenemos que irnos a 2022, entre julio y agosto de 2022, que acuérdense en ese momento había mucha presión sobre el tipo de cambio y mucha volatilidad, porque era el momento en el que se había ido Guzmán y después terminó asumiendo Batakis duró 15 días y después terminó asumiendo Massa. ¿No? Como para tener de referencia qué nivel de interés abierto en futuros estamos teniendo al día de hoy.
Con toda esta dinámica, estimamos que el Banco Central tiene una posición vendida en futuros cercana a los 6.000 millones de dólares y el límite que impone A3, que es el mercado en el cual se operan los futuros, es de 9.000 millones de dólares. Es decir, estamos 3.000 millones de dólares, apenas 3.000 millones de dólares por debajo del límite que impone A3, ¿no? Con eso con respecto a la dinámica del tipo de cambio. Después hago un par de comentarios respecto a lo que viene siendo la política monetaria, que hasta hace un par de días venía siendo el tema de discusión, el nivel de las tasas de interés. Bueno, básicamente para recapitular un poco, lo que tuvimos fue que después de la fuerte suba de encajes de agosto, que acuérdense que llevamos, o el gobierno llevó el nivel de encajes o el nivel de efectivo mínimo a máximos de los últimos 30 años, las tasas de interés overnight se dispararon y mostraron mucha volatilidad. Acuérdense que básicamente lo que hizo el gobierno después del desarme del EFI el 10 de julio fue pasar un esquema en el cual la tasa de interés iba a determinar de manera endógena. Lo que hacía el gobierno era determinar la cantidad de dinero. Bueno, después del desarme de las LEFI y puntualmente después de la suba de encajes, que lo que genera esa suba de encajes es básicamente una demanda de liquidez en una primera instancia por parte de los bancos porque necesitan más pesos que después tienen que ir al Banco Central por regulación, ¿no? Entonces, eso genera una suba en la demanda de pesos que impulsó las tasas de interés hacia arriba, que es esto que pueden ver acá. Pero lo que tuvimos, sobre todo a mediados de agosto, es que el Banco Central empezó a tomar una posición decididamente más activa en el mercado de tasas a un día. ¿Qué significa esto? Fíjense acá, no sé si lo pueden ver, las barras rojas que ven acá o las columnas rojas que ven acá, es básicamente que el Banco Central lo que empezó a hacer, y ya lo habíamos marcado en la reunión anterior, lo que empezó a hacer fue intervenir en el mercado absorbiendo pesos a un día. Inicialmente fue a través de la rueda repo, que acuérdense que la rueda repo es básicamente el mercado o la rueda en la cual los bancos se prestan pesos. Bueno, el Banco Central salió a tomar pesos en esa rueda, pero desde hace ya varias ruedas lo que tenemos es que el central lo que está haciendo es tomar pesos, pero a través de BIMA, de la rueda simultánea de BIMA. Para que tengan de referencia, entonces lo que pasó ahora es que pasamos a un esquema en el cual el gobierno empezó a controlar la cantidad de dinero a través de vuelta de las tasas de interés. El gobierno fija una tasa a la cual absorbe pesos y en base a esta operatoria termina definiendo estas barras de acá que son la base monetaria, ¿no? Ahora vamos a ir un poco más en detalle. Otro punto que no fue menor fue que el 22 de agosto, puntualmente el 22 de agosto, ante la debilidad de las curvas de pesos, que ahora lo vamos a repasar más en detalle, pero ante la debilidad de los bonos en pesos, lo que tuvimos fue que en un momento el Banco Central salió a comprar bonos en pesos para ponerle justamente un techo a las tasas de interés. El 22 de agosto, que fue la rueda en la cual más volumen se vio en los bonos y que uno puede inferir que estuvo activo el Banco Central comprando, estimamos que el central compró bonos ese día por 1,1 billones de pesos. Pero lo importante acá es que con esa señal decididamente siguen estando flojos los bonos en pesos, pero sí fue una señal de que el Banco Central, al menos en algún punto que no sabemos cuál es, porque no fue una intervención que se repitió, solamente el 22 de agosto y el 27 de agosto intervino o salió a comprar bonos en pesos en el mercado secundario, pero la señal fue, o al menos yo la interpreto como una señal de que al gobierno no le es menor que el nivel de tasas, no le es menor cualquier nivel de tasas, sino que también en algún punto le interesa ponerle un techo a las tasas que obviamente tienen un impacto muy fuerte en lo que es la actividad. Ya lo estamos viendo en los datos de julio y los primeros datos que van saliendo de agosto. Entonces, básicamente lo que quiero que se lleven de la política monetaria actual es que con los resultados de las elecciones del domingo, en el día de ayer, no hubo cambios en la política monetaria, sino que básicamente el gobierno
siguió tomando pesos a través de la rueda simultánea de BIMA, 45% de TNA o 3,8% de TEM. Es decir, hasta ahora lo que tenemos, insisto, esto va a ser día a día hasta octubre, pero lo que tenemos es que el gobierno lo que decidió es darle un poco más de, no sé si decir libertad, pero al menos no dejar, no salir a defender el tipo de cambio de entrada, y tampoco hizo cambios en la política monetaria. No es que salió a subir las tasas y a tomar pesos a una tasa más alta, sino que sigue tomando pesos, o al menos ayer siguió tomando pesos al 45% de TNA o 3,8% de tema a través de la rueda simultánea. Lo importante acá que quería marcarles, y último comentario respecto a esto, es que básicamente en la política monetaria actual el dinero volvió a determinarse de manera endógena, que básicamente lo que estoy diciendo es que este cambio que intentó el gobierno de pasar de un esquema de tasas de interés a un esquema de agregados eliminando las LEFI, hoy en día lo que tenemos es un esquema que es muy parecido, para no decir igual, al que teníamos antes del desarme del EFI, con la diferencia es que ahora el Banco Central toma pesos al 45% de tasa cuando las LEFI pagaban una tasa del 29%. ¿No? Pero en esencia lo que estamos viendo es que el gobierno en algún punto se dio cuenta que esta volatilidad de tasas que viene acá, estas son las tasas promedio ponderadas de la rueda Ripo, que insisto, es la tasa a la que se prestan plata a los bancos a un día, esta volatilidad no era sostenible y lo que volvió a hacer es ponerle un piso a la tasa de interés, que fíjense que es lo que les decía, antes era de 29% con la LEFI, ahora la operatoria del Banco Central en la simultánea, básicamente lo que genera es lo mismo. Si a un banco le sobran pesos al fin del día, se lo puede colocar al central al 45% de tasa. Entonces, eso respecto a la política monetaria. Último comentario respecto de las tasas de interés, a pesar de que las tasas overnight, es decir, las tasas de caución y de la rueda Ripo aflojaron o mejoraron en las últimas ruedas, la TAMAR sigue siendo, que acuérdense que la TAMAR es como la referencia de la tasa de plazos fijos mayoristas que pagan los bancos, la TAMAR sigue siendo de 66% de TNA, que es equivalente a 5,4% de TEM, y la BATLAR, que es quizás una medida de un plazo fijo más tradicional o incluso minorista, se ubica en 57% de TNA o 4,7% de TEM. Lo importante acá es que a pesar de que las tasas overnight aflojaron, las tasas de plazo fijo no aflojaron, y en esto básicamente yo veo dos explicaciones. Por un lado, la suba de los encajes, insisto, como les comentaba antes, genera una demanda de liquidez adicional por parte de los bancos, porque necesitan tomar pesos para encajárselos al Banco Central, y por otro lado, evidentemente, quizás los bancos eligen tomar depósitos de forma precautoria, ¿no? Prefieren tomar de más y no de menos. Entonces lo importante acá es que estamos viendo que los bancos no están rechazando los depósitos. ¿Cuál sería la forma en la cual los bancos podrían, si quisiesen achicar balance, cuál sería una manera de intentar hacer eso? Bajar la tasa de los depósitos. Y lo que estamos, es decir, pagar menos por los plazos fijos. Y lo que estamos viendo es que no solamente no pagan menos, sino que siguen pagando cada vez más, ¿no? De todos modos, en las últimas ruedas o en los últimos días, la TAMAR está más o menos estable en 66% de TNA, que sigue siendo un nivel altísimo, 5,4% de tasa mensual contra una inflación en torno al 2%, ¿no? Y si uno ve las tasas de interés reales en términos históricos, en este caso este gráfico lo que muestra es la BATLAR contra la inflación en términos anualizados, estamos hablando de tasas reales de 40%, que son tasas inéditas en los últimos 20 años. Fíjense, e insisto siempre con lo mismo, este nivel de tasas solamente lo tuvimos, un nivel asemejable, digamos, o que se pueda comparar, en el último tiempo solamente lo tuvimos durante este periodo, que era entre mayo y agosto, septiembre de 2019, en la época en la que estaba Guido Sandleris en el Banco Central, en el cual tenía una política monetaria que también se fijaba por agregados. Después obviamente vinieron las PASO de 2019, la inflación se disparó y las tasas reales volvieron a terreno negativo. Pero yo lo que quiero que se lleven de eso es que de esto es que son tasas de interés reales que no vimos mucho tiempo
y yo insisto en que no van a durar mucho tiempo. Yo creo que después de octubre, por una buena razón o por buenas razones o por malas razones, va a terminar cayendo la tasa de interés. Bien, ahora sí pasamos a la parte más de estrategia, de la dinámica que tuvieron los bonos en la jornada de ayer. Bueno, las LECAPs y los BONCAPs comenzaron la jornada cayendo hasta un 2% en promedio, incluso el tramo largo, el T30J6, que es el BONCAP de junio de 2026, que es la referencia de un bono a tasa fija largo en Argentina, más allá del Bonte, llegó a caer 3,9%, pero bueno, sobre el cierre de la rueda o a mitad de rueda recortó un poco esta caída, y las LECAPs y los BONCAPs terminaron bajando 1,8% en promedio finalmente. Los rendimientos, fíjense ahí, lo pueden ver, los rendimientos de las LECAPs y los BONCAPs se ubican en máximos históricos, superando incluso los niveles en los cuales el Banco Central había salido a comprar. Para que tengan una idea, el Banco Central la última vez que había salido a comprar fuerte bonos, ese billón de pesos que les había comentado hace un rato, salió a comprar en base a los volúmenes. Uno puede interpretar que salió a comprar el BONCAP de febrero, el T3F6, cuando rendía 4,5% de TEM, y lo que tenemos es que al cierre de ayer el BONCAP de febrero está rindiendo casi 4,7% de TEM. Y al menos hasta ayer tampoco hubo intervención del gobierno para sostener la curva de pesos. Es decir, ayer básicamente el gobierno se corrió, no estuvo tan activo interviniendo en ninguno de los mercados que mencionamos hasta ahora. Bueno, la curva de las LECAPs y los BONCAPs sigue invertida, con rendimientos que van desde 4% de TEM en el tramo corto, que es 56% de TNA, y bajan hasta 4% de TEM en el caso del T30J6, que para que tengan una idea, 56,60 de TNA o 59,5% de tasa efectiva anual, de TIR. ¿Sí? Lo interesante acá que quería marcar es que el Bonte 2030, que acuérdense que es el bono que se le colocó a inversores offshore y a través del cual el gobierno pudo colocar deuda y tomó dólares, el Bonte ayer cayó 10%, muchísimo más que lo que terminó cayendo la curva o los bonos en pesos en promedio. Y con esta caída, que es esto que ven acá, el Bonte ya opera por curva en base al put del Bonte, que acuérdense que básicamente uno tiene la opción, el bono da la opción de salir en mayo de 2027 a valor técnico, es decir, el gobierno te da salida en este bono en mayo de 2027. Básicamente lo que teníamos es que antes esta opción operaba muy por debajo de la curva. Básicamente el Bonte operaba más, el Bonte con el vencimiento en 2030 operaba más en línea con la curva. Con la baja de ayer, ya incluso evaluado al put, estamos hablando de rendimientos que están en curva, que al cierre de ayer el put, o evaluado al put, el bono te da 3,6% de TEM. Bueno, la fragilidad, ya pasando un poco más a la parte de estrategia, esta fragilidad en el tramo largo de la curva, puntualmente en el T30J6, se refleja en las tasas forward implícitas. Esto lo traigo básicamente para tener una idea de qué es lo que está implícito en el mercado. Bueno, ayer el mercado básicamente operaba descontando que a mediados de diciembre, en lo que se desprende de la forward entre el BONCAP de diciembre y el BONCAP de junio, básicamente el mercado operaba descontando que a mediados de diciembre una LECAP a más o menos 200 días, 197 días, te va a rendir 48,2% de TNA. Este 48,2% de TNA es equivalente a 3,6% de TEM. Entonces, básicamente lo que tiene implícito el mercado es que a mediados de diciembre las tasas no te van a bajar significativamente, sino que se van a mantener en niveles altos. Imagínense que las estimaciones de inflación del remo, incluso las mías para diciembre, estamos proyectando una inflación por debajo del 2%, entre 1,7, 1,9, y el mercado lo que te pricea es que las tasas van a seguir en niveles, a 6 meses van a seguir en niveles de 3,6% de TEM. Entonces lo que te marca esto es que hay nivel o hay margen para alargar duration, más allá del riesgo de mark to market que conlleva. La realidad es que el mercado lo que te está priceando es que las tasas estas se van a mantener más en el tiempo, o que no van a bajar significativamente, para decirlo propiamente,
Entonces, si uno cree que las tasas van a bajar desde el 3,6% de TEM, que van a ser más bajas, el incentivo que uno tiene es alargar duration. ¿Cuál es el tema? Me adelanto un poco a la conclusión. Obviamente, con las tasas de interés cortas tan altas, el incentivo a alargar duration sigue siendo complicado. Pero no tengo dudas de que más temprano que tarde, estas inversiones o el tramo largo de la curva o un bond cap de junio rindiendo 4% de TEM, no sé si decir que no es sostenible, pero evidentemente estas tasas van a ir bajando después de octubre, o ese es el view que tengo. Bueno, después por otro lado, los bonos duales a tasa TAMAR comenzaron la rueda cayendo más de 2% en promedio, una dinámica parecida a lo que tuvieron los boncaps, pero sobre el cierre mejoraron, recortaron un poco la caída y terminaron anotando bajas de 1% en promedio. Los rendimientos de los boncaps operan con un spread de 13% en promedio por sobre la TAMAR, es decir, los bonos uno los compra hoy y al vencimiento te van a pagar la TAMAR promedio hasta el vencimiento más un 13% nominal anual, ¿no? Obviamente estos bonos no son ajenos a la mala dinámica que tienen los bonos en pesos en general, pero esto es algo que vengo marcando en los últimos informes que mandamos, que es que claramente en esta coyuntura o en este contexto de tanta volatilidad se muestran muchísimo más robustos que los boncaps. Entonces, para poner de ejemplo lo que estoy diciendo, desde el desarme de las LEFI, desde el 10 de julio, el TTM26, que es el dual a marzo de 2026, subió un 3,9% contra pesos, en pesos, y un boncap comparable, que sería el T13F6, el boncap de febrero de 2026, cayó un 5,4%. Es decir, el dual subió 3,9% y el boncap cayó 5,4%. Si uno hace la comparación tomando el TTJ y el T30J6, que son los duales y los boncaps a junio respectivamente, las caídas son de 0,5% en el caso del TTJ y de 8% en el caso del boncap de junio. O sea, básicamente traigo esto para mostrar un poco lo defensivos que son, por decirlo de alguna manera, los duales con relación a los boncaps. Y un punto que me parecía interesante remarcar y que ya lo he mencionado en informes también, es que cuando uno hace la comparación entre las tasas de plazo fijo, en este caso la Batlar, pero si uno hace el análisis con la TAMAR, que básicamente tomé la Batlar acá porque la TAMAR se publica recién desde octubre del año pasado, pero si uno hace la comparación con la Batlar, la comparación entre la Batlar históricamente, cómo se movió con la caución, lo que vemos es que se mueven prácticamente a la par, ¿no? Obviamente esto está expresado en tasas efectivas para llevarlos para que puedan ser comparables, pero básicamente lo que muestra este gráfico es que desde enero de 2020 hasta hoy, la tasa Batlar en promedio te da 7% por arriba de la tasa de caución en términos efectivos anuales. Entonces, si vos tenés un dual que te paga un rendimiento de TAMAR más 15, prácticamente tenés asegurado que tenés un bono que le va a ganar a tu costo de fondeo, por así decirlo, que puede ser la caución, o la caución funciona como tu costo de fondeo. Es decir, los duales lo que vienen marcando es que con un rendimiento de TAMAR más 13, TAMAR más 15, lo que tenés es que prácticamente tenés garantizado ganarle a la tasa de caución. Por eso es que, insisto, me adelanto un poco, por eso es que a mí me parecen los bonos más atractivos en este contexto. Bueno, un par de comentarios más respecto a la dinámica de mercado. Al cierre de ayer, por esta mejor o por esta dinámica peor en los boncaps que en los duales, lo que tenemos es que la TAMAR break-even quedó entre el TTM y el T3F6, quedó en 43.60 de TNA. Básicamente esto es lo que marca, es que la TAMAR tiene que caer en promedio o aproximadamente 22,4 puntos porcentuales y mantenerse en ese nivel, en 43,58% de TNA, hasta fines de febrero para igualar los retornos del T13F6 y el TTM26. En el caso del TTJ26 y el T30J6, la TAMAR te tiene que caer hasta 33,5 y mantenerse en ese nivel hasta junio. Y de esa manera se igualarían los retornos. Bueno, por último, los bonos SER también cayeron un 3% en promedio.
bajas de hasta 5% en los tramos más largos. Y esta es la curva al cierre de ayer. Fíjense que los rendimientos van desde 47% en términos reales en el tramo corto. Ya ni hace falta decir que son rendimientos inéditos para Argentina, o que se han visto muy, muy pocas veces. Las tasas reales llegan hasta 47% en los bonos más cortos, y hay que irse después de 2026, o sea, a partir de 2027, recién ahí las tasas reales bajan de 20%. O sea, todo 2026 los bonos SER tienen rendimientos por arriba de 20%. Y acá lo interesante para marcar es que esta línea que ven acá, o esta curva gris, es básicamente las tasas forward de los bonos SER. ¿Qué te marcan estas tasas forward? Que el mercado evidentemente espera que este nivel de tasas real que estamos viendo hoy no se sostenga, pero que igual la tasa terminal, por así decirlo, es decir, la tasa a la cual llegaríamos, terminarían siendo igualmente de niveles muy, muy elevados. Entonces, para poner de referencia o de ejemplo un poco lo frágil que están los tramos largos de las curvas de pesos, esto que ven acá es la dinámica de la tasa forward entre el TZX26 y el TZX6. ¿Qué marca esto? Que el mercado espera que en junio de 2026 un bono SER a 6 meses rinda 21,5%. En este sentido, yo digo que, más allá de que bajan respecto a los niveles actuales, igualmente estamos hablando de niveles de tasa real altísimos. Yo insisto, creo que este nivel de tasas no se va a mantener, durante mucho tiempo. A partir de octubre van a empezar a bajar las tasas, ese es el escenario con el que trabajo. Entonces, obviamente, si uno lo mira estrictamente desde los números, tiene todo el sentido alargar duration, pero obviamente lo que venimos viendo es que el tramo largo de las curvas de pesos está muy pesado, y es lógico por el nivel que tienen las tasas de corto plazo, por la inversión de la curva. Con una curva invertida, bien digo, el incentivo a alargar duration es cero, en el sentido de que vos tenés más rendimientos en el tramo corto, un riesgo menor. Pero sin dudas que si uno pudiese aguantar el mark to market, más temprano que tarde los bonos de la parte larga de la curva de peso, ya sea duales o ya sea bonseres o boncaps, van a tener retornos interesantes. Bueno, último comentario respecto a los bonos SER para poner un poco en perspectiva qué nivel de precios estamos viendo. Acá lo que traigo es la paridad histórica del discount pesos. El DICP es básicamente un bono SER que tiene bastante historia, que fue emitido en 2005 y que vence en diciembre de 2033. Es como una medida de un bono en pesos de mucho plazo, ¿no? O de mucha duration. Bueno, el DICP básicamente al cierre de ayer operaba en niveles de paridad de 73%, que si uno ve en términos históricos qué paridad tuvo el discount pesos, hoy la paridad que tiene es básicamente asemejable a las que tuvo en las elecciones generales de 2023. Acuérdense que en ese momento lo que empezaba a priciar el mercado, o la paridad de este momento, es similar a la que priciaba el mercado en octubre de 2023, cuando se esperaba que Milei gane en primera vuelta, y Milei en ese momento decía que el peso era excremento y que no había que renovar los plazos fijos. Era básicamente el mercado incorporando en precios que efectivamente iba a haber un evento de crédito cuando asuma el nuevo gobierno. Fíjense que incluso después de esto, de este nivel de paridad, se recuperó fuertemente y llegó hasta 140%, ¿no? Pero para tener de referencia a qué niveles es asemejable la paridad que vemos del disco pesos hoy. También es asemejable a lo que fue la renuncia de Guzmán en 2022, pero esencialmente lo que quiero marcar acá es que la paridad actual es comparable a estos dos escenarios, o en estos dos momentos, cuando en estos dos momentos lo que se preciaba era la probabilidad de un evento de crédito, ya sea en este momento lo que se preciaba era que el peronismo iba a perder y que el gobierno que viniera iba a defoltear la deuda en pesos, y en este momento lo mismo. Entonces hoy estamos en un nivel en el que la paridad es similar a escenarios en los cuales el mercado incorporaba un evento de default o evento de crédito, cuando hoy creo que hay un consenso de que, o al menos
yo creo que la probabilidad nunca es cero porque es Argentina, pero la probabilidad de un default de la deuda en pesos en este momento es muy cercana a cero, para no decir cero. Entonces, para tener de referencia un poco esto. Bueno, ahora sí, respecto de las posiciones o la estrategia o las recomendaciones de inversión, esto es básicamente cómo me dan los retornos bajo el escenario propio o el escenario económico con el cual trabajo. Para posiciones de bajo riesgo, que prioricen más la liquidez, sigo viendo valor en el TZX de 5. El TZX de 5 es un bono SER que vence en diciembre de 2025 y con mis supuestos de inflación me da prácticamente alineado con el Boncap comparable, que da un poco menos. Básicamente elijo el bono SER o elijo el TZX de 5 porque si seguimos teniendo volatilidad cambiaria no hay que descartar que eventualmente tengamos algo de traspaso de la inflación, de la devaluación a la inflación, tengamos pass-through básicamente. Entonces, en ese contexto, si bien yo espero que el pass-through no sea tan alto, la realidad es que la opción que tiene el bono SER de cobertura ante la inflación está barata. Entonces, en ese sentido, prefiero posicionarme en bono SER. Esto para posiciones de bajo riesgo y que prioricen la liquidez. Es un bono líquido, así que no habría problema si en algún momento quisiesen desarmar la posición y salir. Pero sin duda, si un poco lo adelanté hace un rato, sigo creyendo que los duales son la mejor alternativa en pesos a un rendimiento de Tamar más 13 que, insisto, si la tasa Tamar, el ejercicio que uno puede hacer fácil para sacar cuánto es el devengamiento de la tasa que te dan los duales, si la Tamar se mantiene en estos niveles y los bonos siguen rindiendo Tamar más 13%, el carry mensual, o sea, solamente por el devengamiento de la tasa, uno se lleva un 6% mensual, ¿no? Para tener de referencia cuál es el nivel de tasa que estamos viendo hoy. Bueno, por el contexto actual, yo sigo optando por el TTM26, que quizás que es el dual de menor duration, que vence en marzo de 2026, que me da, acá lo pueden ver, me da por encima del Bonser comparable, pero para aquellos que quieran tomar un poco más de riesgo, es un poco lo que les comentaba hace un rato. Me parece que más temprano que tarde los bonos en pesos a estos niveles van a ser ganadores, entonces veo incentivos, al menos de los números, para alargar, para empezar a armar posiciones con bonos con un poco más de duration, puntualmente el TTJ26, que es el dual de junio, me parece que es una buena alternativa, pero obviamente ahí, y es lo que vengo mencionando, ¿no? El riesgo de mark to market no es menor en el sentido de que mientras la curva se mantenga así de invertida, estructuralmente va a estar débil el tramo largo de la curva. Pero si uno tiene o piensa en inversiones de mediano plazo, por así decirlo, sin mirar tanto la cartera día a día, no tengo dudas de que el TTJ eventualmente va a ser ganador. Bueno, paso a la parte de dólares y al final hago un cierre comparando pesos y dólares, que era un poco la idea de la presentación. Bueno, después de la derrota del Martín, gobierno, Martín, sí, perdóname que Lolo. interrumpa. Me gustaría decirle a todas las personas que se subieron a Teams, si tienen alguna pregunta, me olvidé de aclarar esto al principio, que si tiene alguna pregunta, que por favor la escriba por el chat, aunque levante la mano. Que la escriba por el chat sería mejor, así ya la parte de preguntas y respuestas al final de todo. Nada más que eso. Perdón. Perfecto. Buenísimo, Lolo. Bueno, les decía, después de la derrota del gobierno, la verdad es que los globales se vieron muy golpeados, los soberanos cayeron un 7,4% en promedio, el GD35, que es un bono de la parte larga de la curva, como referencia de la parte larga de la curva, cayó casi un 9%, y con la caída de ayer todos los bonos quedaron con retornos negativos year to date. Obviamente, muy desacoplados de lo que es la dinámica emergente. Creo que debemos ser el único país emergente cuyos bonos tienen un retorno negativo year to date. Pero bueno, en concreto el GD30 está 3,7% abajo en el año y el GD35 11,6% con las caídas de ayer. En términos de rendimiento, los globales se ubican en niveles no registrados desde mediados de abril,
cuando se levantó el cepo. Esta parte fue el levantamiento del cepo para minoristas, ¿no? Devolvimos bastante de esta compresión que habíamos tenido y estamos en estos niveles. El riesgo país argentino se disparó hacia los 1.100 puntos, al cierre de ayer operaba entre 1.100 y 1.200, y acá lo que vengo marcando, y me parece interesante marcar que no es menor, es que estamos en un contexto internacional favorable para emergentes. Fíjense, acá lo que muestra el gráfico es la línea roja, el riesgo país argentino, y la línea gris, el ENVI global, ¿no? El spread de emergentes global respecto a bonos del Tesoro americano. Y lo que tenemos es que el ENVI global sigue operando en niveles de 270 BPs, que es 83 BPs menos respecto a los niveles que teníamos en abril. En este sentido digo que es un buen contexto para emergentes. Y aparte, durante ese lapso, la tasa del Tesoro a 10 años también comprimió más de 30 BPs, desde 4,4% que operaba en abril hasta 4,08% más o menos al cierre de ayer. Entonces lo que quiero marcar es que decididamente la dinámica argentina tiene que ver con factores locales. No podemos hablar de que el mundo no nos juega a favor, sino todo lo contrario. Bueno, por otro lado, los Boreal cayeron un 1,6% en promedio. Obviamente vuelven a mostrar que son más defensivos, por así decirlo, que los soberanos. Fíjense que cayeron 1,6% contra 7% que cayeron los globales. Al cierre de ayer, el strip B del Boreal Serie 1 rendía 9,85% y los strips C y D rendían 11 y 10,4% respectivamente. Lo que quiero marcar acá básicamente es que con esta dinámica el spread de rendimientos entre el AL30 y los strips C y D del Boreal Serie 1, que son asimilables por duration, digamos, están en máximos. Básicamente lo que está marcando esto es que el AL30 rinde 10,53 puntos porcentuales por encima de lo que rinde el strip D del Boreal Serie 1. Respecto al L30, otro comentario que me parece interesante marcar es que ayer se disparó lo que es el spread de legislación y el AL30 vale 6% menos que el GD30, lo cual un poco me adelanto, pero me parece que este nivel de spread de legislación no tiene mucho sentido y que o tiene sentido apostar en contra y que preferimos el AL30 por sobre el GD30 a estos precios. Y finalmente así está la curva de globales y de bonares y de bopreales al cierre de ayer. Fíjense que la pendiente se tornó más negativa, tenemos el GD30 rindiendo 18%, el AL30 casi 21% al cierre de ayer, y el tramo largo, un GD35, rinde más cerca de 15%, es decir, 3% menos o 3 puntos porcentuales menos que el GD30. Entonces a estos precios, básicamente acá se los dejo, después les mando la presentación y lo pueden ver más en detalle, pero básicamente este es un cuadro que lo que hace es calcular al 30 de diciembre de 2025 a distintos niveles de spread sobre el Treasury a 10 años, como una medida de, por así decirlo, el riesgo país a distintos niveles de spread, cuánto sería el retorno que dan cada global y cada bonar en estos escenarios. Entonces lo que quería marcar acá es que fíjense que puntualmente la L30, en un escenario en el cual sale todo bien, por así decirlo, y nos vamos a rendimientos de equivalentes a la tasa del Tesoro a 10 años más 500 BPs, más o menos niveles de 9%, el AL30 te daría un retorno de 30,3%, obviamente es menor a los retornos que te darían el tramo largo de la curva o medio largo de la curva, pero lo interesante acá es que fíjense que en un escenario en el que te vas a niveles de spread de 2000 BPs, que serían rendimientos de 24% aproximadamente, el AL30 incluso te da 1,2%, lo mismo con el AL29, perdón. Entonces, ¿qué quiero marcar con esto? En este contexto, desde una perspectiva de riesgo de retorno y de cómo performan los bonos en cada escenario, me parece que el AL30 o el tramo corto de la curva es la que más atractiva quedó en este contexto. Entonces, así como les comentaba de los duales en la parte de pesos, les comento que el top pick o el bono que más me gusta dentro de la parte hard dólar es el AL30 o el tramo corto de la curva.
Bueno, y ahora sí, hago un último ejercicio que me parece que es interesante para mezclar las dos partes. Bueno, básicamente lo que hago es plantear 3 escenarios al 30 de diciembre de este año, post elecciones obviamente. Estos son los supuestos que tomo como input, digamos, para calcular los retornos de cada tipo de instrumento. Básicamente, fíjense, yo en mi escenario base trabajo con una TAMAR yéndose a 40% a fin de año, con un spread sobre TAMAR de los bonos duales en 700 BPs, perdón, una inflación de 28 a 35, que en este caso no hay mucha diferencia en los 3 escenarios, un tipo de cambio en 1600 a fin de año y un ENVI en 800 BPs. ¿Sí? Después esto lo pueden ver más en detalle, pero básicamente lo que hago es plantear 3 escenarios, uno pesimista, uno base y uno optimista, y ver cómo performa cada tipo de instrumento en cada escenario. Entonces, yendo a los resultados, básicamente lo que tenemos acá es que un par de comentarios. El Bonte 2030, que acuérdense, insisto, es el bono que se le colocó a inversores offshore y que es un bono a tasa fija a 2030, lo que tiene es que es, por un lado, el bono que peor performa en un escenario pesimista y también es el bono que mejor performa en el escenario optimista. Es decir, si uno quiere apostar a un escenario en el que todo sale bien o en el que las cosas se emprolijan, el Bonte evidentemente es una buena alternativa, ¿sí? Pero por decirlo de alguna manera, es un pleno a que la cosa sale más bien que mal, ¿no? Pero evidentemente te da un retorno, estos son retornos medidos en dólares a estos tipos de cambio. Insisto, después se los dejo para que lo puedan ver más en detalle, pero te daría un retorno en un escenario optimista de 63,5 en dólares, que es sustancialmente por encima de lo que te dan otros instrumentos. Después, por otro lado, en mi escenario base, fíjense que el TTD26 es una medida, es el dual más largo, ¿no? Obviamente a mí me gusta más los tramos cortos de los duales, pero lo tomé como para tener de referencia cómo performaría un dual asemejable a un Bonte, por así decirlo. Entonces lo que tenemos es que en el escenario base o en el escenario con el que trabajo yo, el TTD26 te daría un rendimiento prácticamente similar al Bonte, pero obviamente en un escenario optimista el Bonte te da muchísimo más retorno que el TTD26, y en un escenario pesimista te da muchísimo menos retorno que el TTD, o te cae bastante más que el TTD26. Pero de todos modos, fíjense que estamos hablando de que en el escenario base están básicamente igual, pero en el optimista el Bonte te daría 30 puntos más de retorno en dólares y en el pesimista te daría 10% más de caída. Es decir, está medio asimétrica esa cuestión en el sentido de que hay mucha más diferencia en el escenario optimista a favor del Bonte que en el escenario pesimista a favor del TTD26. De todos modos, perdón, último comentario, por una cuestión de que yo espero que la economía vaya por este carril, por el escenario base, y que los dos bonos darían un retorno parecido, yo sigo prefiriendo los duales y puntualmente el dual un poco más corto, TTM26 o TTJ26. Pero ahora sí, último comentario y conclusión de esto. Con la baja fuerte que tuvieron los soberanos ayer, yo hace poco menos de un mes había mandado un informe en el que hacía no un ejercicio igual, pero un ejercicio parecido. Y en ese momento lo que me daba es que convenía estar parado en bonos en pesos. Lo que tuvimos es que en ese momento en realidad el AL30 rendía 15%, 16%, al cierre de ayer rinde 21%, entonces un poco con la caída de ayer cambian un poco las conclusiones. Entonces, ¿qué tenemos acá? El AL30 en los 3 escenarios es el único bono que te da, o que al menos en estos escenarios con los que trabajo, me dan rendimientos positivos en dólares. Fíjense, en el escenario pesimista, el AL30 te da un retorno al 30 de diciembre de 2,8%, en el escenario base de 22,2% y en el escenario optimista de 30,4%. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Con la caída del AL30 de ayer, me parece que quedaron bastante atractivos, descuentan un escenario muy, muy malo,
Entonces, creo que en conjunto, o tomando en conjunto pesos y dólares, me parece que el AL30, o al menos bajo mi perspectiva, el AL30 termina posicionándose como el bono más atractivo, el soberano más atractivo a los precios de hoy. Insisto con lo mismo, si hacíamos este ejercicio hace un mes, era otra cosa porque tenías a los bonceres rindiendo 23 y una L30 en 16. Hoy eso está un poco más parecido, está 21% y 22, 23 también en los bonos SER. Bueno, yo tenía hasta Bueno, acá, gracias, no sé si me Martín. pasé. Ah, estamos No, bien, pensé que está me muy había bien. pasado de tiempo. No, está perfecto, son 10 y 26. Si alguien tiene una pregunta, que la haga por chat. Y si esperamos un minuto a ver si alguien tiene una pregunta. En cuyo caso, nada, agradecerles a todos por haber participado de esta reunión. Bueno, parece que no hay blo. Acá nos felicitan, Luis Corseira te felicita por la presentación, Leonardo Perrota también. Buenísimo. Así que, bueno, muchas gracias a todos por haber participado y bueno, nos vemos en la próxima. ¿Vale? Perfecto. Gracias. La presentación la vamos a mandar, se las vamos a pasar para que la tengan, y cualquier consulta está mi mail en la presentación, así que me mandan ahí cualquier consulta que Y les surja. cualquiera que no esté en el mailing list, donde nosotros todos los martes enviamos el informe semanal de Martín, yo les voy a escribir mi mail, es heiras@valo.ar o Martín Muladi, mmuladi@valo.ar, y nos pueden mandar pedir para que los incluyamos en la lista. Si no, lo pueden también ver en la página de Valo, pueden llenar sus datos y van a ser incluidos también en el mailing list de la semana. Así que muchas gracias a todos.